más minutos para ver con sus compañeros, porque de repente pierdan tiempo, pierdan todo el examen. Ha pasado. Han habido un montonera de quejas que me dicen, profe, pero ¿qué más? No, ¿sabes que no hay quejas? O sea, a los 10 minutos se corta, así que a los 10 minutos y 10 segundos, como ya se cortó, ya no hay forma de volverlo a enviar el examen, y aunque ya se acabó 90, tenés 0. Entonces, tenga mucho cuidado con eso, por favor. Pues son preguntas donde uno lee y marca. Se supone que si estudió, lee y marca, lee y marca, lee y marca, lee y marca y envía. ¿Sí? Así van a ser todos los examencitos, entonces. ¿Preguntas de eso? Bueno, lo que tienen aquí al frente en la máquina, ese archivo se llama pensamiento estratégico. Esto que está aquí va a entrar al examen del día lunes. Tiene que ver con la respuesta a lo que planteamos hace rato, ¿no? Que decíamos, ¿cómo piensa el gerente? ¿Se acuerdan? ¿Cómo piensa el gerente? Y habían dos respuestas. Una, el gerente trata de evitar los errores de lógica. Y ya les acabo de resumir 10 errores de lógica. ¿Sí? Ustedes leen los demás. Entonces, ¿cómo piensa el gerente? Piensa evitando los errores de lógica. Ya saben cuáles son. ¿Qué más? ¿Cómo piensa el gerente? Piensa con el pensamiento estratégico. ¿Qué significa eso? Y le dan una mirada a esto. ¿Cómo piensa el gerente de forma estratégica en cuanto al fracaso? Ya se lo comenté. ¿Cómo enfrenta los problemas el gerente general? Usa el pensamiento vertical, usa el pensamiento de Descartes, usa el pensamiento lateral, con el pensamiento complejo. ¿Cómo trata de ganar negociaciones el gerente general? Usa a veces el método de Sócrates. Y esto que está aquí dice sesgos de pensamiento en la empresa. Eso lo vamos a borrar porque son errores de lógica. Eso no entra. ¿De acuerdo? Entonces entra hasta ahí, hasta el punto 3. Con eso tenemos resueltas las dos preguntas. ¿Cómo piensa el gerente? Evitando los errores de lógica, que son esos 20. ¿Y cómo más piensa el gerente? Con el pensamiento estratégico. Y aquí está la explicación de qué es eso, qué significa pensar de forma estratégica. Denle una mirada a eso porque entra al examen. Leanlo. Ahora voy a terminar el tema con esta lámina. ¿La ven? Sí. Abran otra vez las últimas preguntas. ¿Qué determina el desempeño financiero de una empresa? ¿Qué cosa determina el desempeño financiero de una empresa? ¿Qué determina el desempeño financiero de una empresa? Y la respuesta es, básicamente son tres. Son tres los determinantes del desempeño financiero. Están aquí, fíjense. El contexto industrial, el contexto nacional y las capacidades y estrategias internas de la empresa. Cuando se conjuga el contexto industrial con el contexto nacional y con las capacidades y estrategias de la empresa, eso genera el desempeño financiero o genera el ROI de la empresa. La rentabilidad sobre la inversión está ahí. Me explico mejor. El contexto industrial tiene que ver con las 5 fuerzas competitivas. El contexto nacional tiene que ver con qué condiciones te da el gobierno, el país en el que estás funcionando. Y el contexto de las capacidades y estrategias tiene que ver ya con lo que hace internamente la empresa, con sus tipos de profesionales, con sus capacidades, con las ventajas competitivas que desarrollan. Cuando se conjuga eso, se genera una cierta rentabilidad sobre la inversión. Y esa rentabilidad sobre la inversión puede que me lleve a una ventaja competitiva o que no me lleve a una ventaja competitiva. No se olviden cuál era el objetivo de la planificación estratégica, ¿no? El objetivo de la planificación estratégica era diseñar estrategias para alcanzar una ventaja competitiva y agregar valor empresarial. Aquí lo estamos desmenuzando eso. Pero cada una de estas cosas que estamos desmenuzando
es un tema que lo vamos a ver con detalle a lo largo del semestre. Cada una de las cosas es un tema. Se los grafico con un ejemplo. Por ejemplo, yo soy dueño de esta empresa, mendocina, ¿ya? Y esta empresa mendocina tiene un entorno que son sus 5 fuerzas competitivas. Sí. ¿Cuáles son las 5 fuerzas competitivas? ¿Se acuerdan? Las de Porter. ¿Ah? Producto sustituto. Ya, amenaza, sustituto, ¿qué más? Poder negociación de proveedores, poder negociación de compradores, productos Ya. sustitutos. ¿Qué más? Belleza. Por ahí va la cosa. Entonces esta empresa se enfrenta a sustitutos. Si son muchos los sustitutos, le van a quitar mercado. Esta empresa se enfrenta también a rivalidad competitiva directa. Coca-Cola, Pop y otras más, que si son muchas y si son agresivas, le van a quitar también mercado. Esta empresa se enfrenta, ¿qué más? Al poder de proveedores, a los que le venden el plástico, etc. Son unas cuantas empresas, muy pocas los proveedores, cada vez le van a subir el costo de la materia prima, ¿sí? Quitándole rentabilidad. Si son muy bajas las barreras para la entrada, se van a entrar fácilmente las empresas al sector. Entonces, la rentabilidad o el desempeño financiero de esta empresa está determinado, de cierta forma, por esa fuerza competitiva. ¿Por qué tan hostiles son? Si son muy agresivas, si son muy malas esas fuerzas competitivas, eso hace que la rentabilidad de Mendocina se jale hacia abajo. Y si encima de eso, fíjense, si encima de eso Mendocina ha encontrado un mercado de exportación aquí en Iquique o aquí en Hilo para llevar su producto, pero cuando le toca, ya consiguió el mercado, ya fue su gerente general y consiguió mercado allá. Pero imagínense que para hacerlo tiene que salir de la planta del parque industrial, ir por esas, no sé si ustedes han ido por la carretera al norte, carretera que va a Buenavista, etc. Es terrible la carretera. ¿Cómo será más allá? Yo voy siempre a Buenavista y es terrible. Nunca puedo andar digamos, 15 minutos o 20 minutos a 90 kilómetros por hora. No puedo. No puedo porque hay baches por todas partes. Están trabajando un poquito en la mañana, otro poquito en la tarde. Me quitan velocidad. Entonces le van a quitar velocidad a Mendocina. Van a hacer que frenen sus llantas, que se pinchen más, que el chofer tarde más tiempo. Siguen. Y eso es un contexto nacional. Pero no solamente eso. Para lograr llegar a poder exportar, hay un montón de trámites, un montón de burocracia que me limita ya para llegar rápido y llegar de forma fluida. Y encima me cobran por esas estupideces, me cobran por esos requisitos, me cobran por los valorados. O sea, hay una miopía nacional que esta gente no se da cuenta que si tengo la carretera súper fluida, que si no me cobran nada y por una aplicación me aprueban la exportación, voy a traer pues divisas que van a ir al Banco Central y mi empresa va a ser más rica, y si mi empresa es más rica, va a tener más utilidades, y si tiene más utilidades va a pagar más impuestos a las utilidades. ¿Se dan cuenta? Que pueden ser devueltos después a la sociedad en forma de obras, regalitos, bonos o lo que sea, cualquiera sea el modelo económico que haya. Entonces, si el contexto nacional que está aquí, este contexto nacional es malo, tu rentabilidad también va a disminuir. Y si encima de eso, internamente, tenés profesionales mediocres que no tienen ni idea de lo que es planificación estratégica, ni idea de innovación, ni idea de eficiencia, ni idea de desarrollo de ventaja competitiva, no tenés una estrategia clara, ¿cómo va a ser tu rentabilidad? Va a ser una rentabilidad y un desempeño bien bajo. Entonces, ¿cuál es el mundo ideal? Es de locos, es de locos. Tengo de los hombres. Entonces, ¿cuál es el mundo ideal? El mundo ideal es que vivir
mercado donde las fuerzas competitivas no sean tan hostiles, donde el contexto nacional te favorezca, ¿saben qué? Yo digo, si el contexto nacional no te favorece, ya digan Bolivia, si el contexto nacional no te favorece, por lo menos que no te estorbe, ¿me siguen? Por lo menos que no te estorbe, que no te perjudique. El escenario ideal entonces es fuerzas competitivas, no muy fuertes, no muy agresivas, un muy buen contexto nacional y una empresa llena de capacidad y estrategia. Eso levanta el ROI, la rentabilidad sobre la inversión. Ahora, en este Excel de aquí, ¿se ve este Word? Perdón, ¿se ve este Excel? No le dicen, no se No, ve no nada. le dicen. ¿No? Ya. Ya. Entonces, terminemos ya. Ahora sí, ¿cuándo se considera el desempeño financiero de la empresa genera una ventaja competitiva? ¿Cuándo entonces? ¿Cuándo se considera que el desempeño financiero de la empresa genera una ventaja competitiva? O sea, ¿cuándo hay una ventaja competitiva según todo lo que dice? Y ahí ustedes colocan cuando el ROI esto ustedes lo vieron en Finanzas a 2. Cuando el ROI es mayor al costo de capital promedio ponderado. ¿Qué es el ROI? Igual a la utilidad neta sobre las inversiones multiplicado por 100. ¿Qué es el ROI? Es la rentabilidad sobre activos totales. ¿De acuerdo? ¿Qué es el costo? Es PP es igual al costo de capital promedio ponderado. Esto ustedes lo vieron en Finanzas a 2. Entonces, el primer indicio de que ustedes tienen una ventaja competitiva es este. ¿Sí? Su ROI es superior al costo de capital promedio ponderado. ¿Qué es el ROI entonces? Es la rentabilidad sobre la inversión. Es el porcentaje de ganancia con respecto a los activos. Es en cuánto crecen los activos cada año con relación a las inversiones. ¿Qué es el costo de capital? Es lo que te cuesta la plata que estás administrando como gerente. ¿Me siguen, no? O sea, quiero ponerlo así mismo. El costo de capital promedio ponderado, supongan ustedes que es un 15%. ¿Qué hay dentro de ese 15%? El costo de capital promedio ponderado es un 15%. ¿Qué hay dentro de este 15%? Los dueños de la empresa ponen plata a la empresa. Y los bancos también le ponen plata a la empresa. Y los dueños le exigen una rentabilidad a esa plata que ponen. ¿Sí? Y los bancos le exigen también un costo financiero a esa plata que ponen. La mezcla de toda esa plata está generando un 15%. Entonces, esa plata, ¿a quién se la dan? En el fondo, esa plata se la dan
nos las dan a nosotros, entre comillas, nos las dan a los gerentes y nos dicen, los dueños y los bancos nos dicen, te estamos dando plata para que la administres y esta plata que te estamos dando tiene un costo de 15%. O sea, tenés que entregarle una rentabilidad a los dueños y tenés que entregarle un interés a los bancos y esa mezcla promedio ponderado es un 15%. Entonces, esa plata que te estamos dando es para que vos compres activos y esos activos son las inversiones de la empresa y esas inversiones deben tener una rentabilidad y esa rentabilidad obviamente debe ser superior a ese costo de capital promedio ponderado. Entonces, si el ROI que vos como gerente lográs, porque para eso te ponen en la empresa, te ponen en la empresa para lograr un ROI, ¿sí? Y ese ROI, ¿cómo tiene que ser? Superior al costo de capital de la plata que te están dando. Y si eso es un 20%, entonces estás agregando valor. En un 5%. ¿Sí? Entonces, esto, cuando la empresa tiene esto, cuando los dueños al final del año ven que sus gerentes, o sea, nosotros, les hemos entregado un ROI, una rentabilidad sobre sus activos de 20%, y ellos dicen, mira, 20%, quiere decir que con este 20% pagamos los intereses del banco, nos pagamos nuestra rentabilidad y nos sobra 5%. ¿Qué es ese 5%? Es agregar valor. Las empresas que tienen un ROI por encima del costo de capital son empresas que tienen una ventaja competitiva, que han desarrollado una ventaja competitiva. ¿De acuerdo? Es un gran indicio. Pero ojo, para que sea una ventaja competitiva consolidada, esa rentabilidad, ese agregar valor, tiene que ser estable en el tiempo. No es que 20% un año, 8% otro, 3% otro, no. Tenés que agregar valor de forma sostenida en el tiempo. Entonces, si agregás valor de forma sostenida en el tiempo, es porque tenés una ventaja competitiva. ¿Se entiende? Entonces, esta es una forma de ver si la empresa tiene una ventaja competitiva. ¿Cómo se lo hace? De esa manera se lo calcula así. ¿De qué otra forma? Cuando el ROI es superior al ROI promedio del sector. ¿Me siguen, no? Esta no la pongo en amarillo porque no es la más importante. No es la más importante, pero es un indicio. Cuando nuestra rentabilidad, supongan que nuestra rentabilidad aquí es, ¿cuánto es? Otro ejemplo, nuestra rentabilidad aquí es un 10%. Y cuando vemos la rentabilidad de la competencia es 8, 4, 5, 9, 11. Y el promedio de la rentabilidad de la competencia, el promedio del sector, es un ROI de 7%. Nosotros tenemos un 10%. Y nuestro ROI es un 10%. Y del sector es un 7%. En teoría tenemos una ventaja competitiva. No hay que dejarse llevar mucho por este indicador. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si todos son mediocres, digamos? Si todas las empresas son mediocres. ¿Me siguen, no? ¿Qué pasa si todas las empresas son mediocres y tienen un ROI de 7%? Entonces yo tengo 8, voy a concluir erróneamente de que yo tengo una ventaja competitiva, pero son un poquito menos mediocres que los otros nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que es más importante que este indicador de acá, que el ROI de mi empresa sea superior al costo de capital promedio ponderado. De nuevo, si el ROI de la empresa es superior al costo de capital promedio ponderado, podés decir que tu empresa tiene una ventaja competitiva. ¿Cuál otro indicador es fantástico? Cuando el VAN total de la empresa, ya ustedes saben, es mayor a 0. ¿Qué significa que el VAN de la empresa sea mayor a 0? Saben ustedes, ¿no? Finanzas 1. Si el VAN de la empresa es mayor a 0, quiere decir que agrega valor. ¿Qué significa que agrega valor? Que todas las inversiones que tiene, los flujos de caja de las inversiones que tiene, esos flujos permiten recuperar la inversión, permiten ganar la rentabilidad que la empresa necesita, en este caso es un 15%, y encima tiene un plus. Entonces, ¿qué significa que el VAN sea mayor que 0? De nuevo, que yo invierto
y que los flujos de mi inversión permiten recuperar completamente la inversión, ganar cada año la rentabilidad que necesito, que es 15%, y encima de eso me da más plata, ¿sí? Ese más plata es el BAN. Para decirlo de forma sencilla, el BAN mayor que 0, digamos que esto de $10.000, es el equivalente a este 5% en porcentaje. Estoy agregando valor y lo estoy midiendo en porcentaje. Estoy agregando valor y lo estoy midiendo en plata, en dólares, ¿sí? De cualquiera de las dos formas, puedes decir que tenés una ventaja competitiva. ¿Cuáles son estas ventajas competitivas? Son innovación, eficiencia, calidad y satisfacción plena de clientes. Entonces, cuando te pregunten, oye, ¿qué ventaja competitiva tenés vos? La empresa normalmente, señoritas, tendría que jugársela por alguna ventaja competitiva. No le tomen mucha bola a esto, salvo a nivel teórico, porque hay todo un tema donde vamos a hablar de las ventajas competitivas. ¿Qué es innovación? ¿Qué es eficiencia? ¿Qué es calidad? ¿Qué es satisfacción plena? Y vamos a medir cómo se mide la innovación, cómo se mide la eficiencia, cómo se mide la calidad, con métricas estratégicas para medir esto. ¿Entienden, no? Entonces, resumiendo, la empresa que se sabe pelear muy bien con las fuerzas competitivas, que se acomoda a ese entorno nacional y que lleva buenas estrategias internas, ¿qué logra? Logra una ventaja competitiva, ¿sí? Logra alguna de estas ventajas competitivas. ¿Y cómo sé yo que tiene ventajas competitivas ya en los estados de resultados? ¿Cómo sé que realmente tenés una de esas ventajas competitivas? Porque cuando vas y calculás el ROI, tu ROI es mayor que tu costo de capital, es mayor que el promedio del sector y tu BAN es mayor a 0. ¿Se entiende la idea, no? ¿Entendió la idea? El cierre. Entonces, ¿qué tiene que hacer un gerente general? Pelearse bien, pelearse entre comillas, ¿no? A pelearse bien con esa fuerza competitiva, que es el primer determinante, acomodarse, tener un juego de cintura con ese contexto nacional que ojalá sea favorable, pero sobre todo desarrollar internamente estrategias inteligentes que la lleven a desarrollar una ventaja competitiva. ¿Y cómo demuestro que tengo esa ventaja competitiva? Con tus indicadores, tu ROI mayor al costo de capital promedio ponderado, un BAN mayor a 0 y un ROI por encima del promedio del sector industrial. ¿Entendió? ¿Preguntas? Bien. Entonces, nos vemos el viernes. O para a los que no, nos vemos el lunes. Está bien, dice. Chao. Hasta luego, Lice. Se cuidan, señoritas jóvenes. Nos vemos. Que les vaya bien.